Si hacemos una reflexión y nos preguntamos ¿a qué más le tenemos miedo? ¿Qué nos dirían ustedes? ¿A qué más le tienen miedo? Por allí, en una conversación con alumnos, uno me dijo, le tengo miedo a la muerte. Otro me dijo, yo le tengo miedo a que a mi hijo le pase algo. Otro contestó, yo le tengo miedo a la desgracia. Pero, ¿será realmente eso a lo que le tenemos miedo? Creo que no. Y con este pequeño ejercicio, al final ustedes van realmente a descubrir a qué es lo que verdaderamente se le tiene miedo. Hagamos un ejercicio mental. Pensemos, imaginemos, no cerrando los ojos, que a alguien se le venda la vista, se le venda los ojos y se le pone en la puerta de una casa que no conoce, que nunca estuvo allí, que nunca entró. Esta persona que tiene los ojos totalmente vendados, va a ser bien complicado que ingrese y se va a resistir a ingresar, porque el reto va a ser que ingrese y que se maneje por los ambientes de esta casa. En cambio, cambiamos de personaje y colocamos allí a alguien con los ojos vendados que sí conoce la casa, sí conoce los ambientes. Entonces, esta persona, sin ningún problema, ingresa, abre la puerta, se dirige de repente a la cocina, probablemente tome un vaso de agua, de allí se va al dormitorio, se recuesta en la cama y hasta probablemente escuche un poco de música. ¿Qué es lo que pasó entre uno y el otro? ¿Qué sucedió con el primero? El primero no entraba porque no conocía y tenía miedo de que le ocurriera algo malo. Entonces, con este pequeño ejercicio, llegamos a la conclusión que el peor miedo que puede tener una persona es a lo desconocido. Tenemos miedo a lo que no conocemos, al desconocimiento. Les cuento, y esto a manera muy graciosa, que cuando por allí me tocaba un examen y no había estudiado, le prendía 400 velas a la Virgencita de Chapi para que me ilumine, para que por allí me haga de manera mágica y milagrosa dar la respuesta a algo que desconocía. Evidentemente esto no sucedió. Y sin embargo, fíjense la ingratitud mía, que cuando tenía que dar un examen y había estudiado conscientemente, me olvidaba de la Virgen. Virgencita, no te necesito porque yo sé. ¡Qué ingratitud! Entonces, llegamos a la conclusión que el que conoce, que el que sabe, no tiene miedo. El que sabe, el que conoce, el que ha estudiado, el que se capacita, el que adquiere conocimientos, tiene la firme convicción de libertad, de seguridad. Y para eso, y por eso, ustedes están aquí. Les agradezco su presencia y aseguro que al final del diplomado ustedes van a salir enriquecidos con los conocimientos y eso les va a hacer más firmes, más seguros y no van a tener miedo a algún reto que se le presente para obtener algún
éxito profesional. Con esto declaro inaugurado este diplomado, estoy convencido que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Antes quiero expresar mi gratitud y saludo la presencia del doctor Orlando Abril Paredes, directo amigo, mejor compañero de trabajo, y que ahora él está en esta vorágine de adquirir más conocimientos de los que tiene, y estoy seguro, doctor, que lo va a hacer más exitoso. Muchísimas gracias por venir, y a ustedes, gracias por estar, y un aplauso fuerte para ustedes. Declaro inaugurado el diplomado. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Arce Villafuerte, y continuamos ahora sí con la exposición a cargo del doctor Julio César Santa Cruz Caguata. Él es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, maestría en Derecho Penal, responsable del equipo de investigaciones en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, gerente legal de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, profesor principal en la Academia de la Magistratura, profesor asociado en la Universidad Nacional de San Agustín, profesor de litigación oral en el programa de segunda especialidad de la Universidad Católica de Santa María, ponente del 8º Pleno Jurisdiccional Penal de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es así que le damos una bienvenida con un fuerte aplauso. Doctor José Arce Villafuerte, señores miembros de la mesa, estimados, queridos colegas. Bueno, en principio para mí es grato empezar este diplomado. Pues una invitación de José ha hecho posible que pueda compartir con ustedes algunas ideas que en principio no van a ir solamente al tema de litigación. Creo que vale la pena, ya que es la primera sesión de trabajo de este diplomado, hacer una breve referencia metodológica en cuanto al aprendizaje del derecho y concretamente de la litigación penal. Hace algunos años preguntaban al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard cuál es la razón del éxito académico de esta facultad. Es conocido, ¿no?, que a nivel mundial esta facultad de Derecho es la que tiene mayor calidad en la capacitación de abogados, ¿no? Y la respuesta de él fue impresionante, ¿no? Él explicaba que en el estado actual del desarrollo de la legislación, de este crecimiento teratológico de las normas jurídicas, hacen que hoy día ni siquiera los especialistas puedan tener conocimiento de toda la normatividad que está vigente en su campo. Y si nos reflexionamos un poco, ¿no? Los que estamos en el área penal, ¿cuántos de nosotros conoceremos todas las normas que están vigentes en nuestro campo, entendiendo por normas no solamente las disposiciones legales, ¿no?, sino también tienen efecto normativo la jurisprudencia vinculante, y hoy día pues también la jurisprudencia internacional a propósito de estas orientaciones del control de la convencionalidad, ¿no? Si sumamos la cantidad de normas aplicables por los penalistas, vamos a ver que es enorme, ¿no? Porque además habría que sumar las normas vinculadas para los delitos tributarios, conocer temas de derecho tributario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ante esta enorme cantidad de disposiciones legales, es imposible pues que inclusive un especialista pueda tener un manejo acabado del tema. Y eso empezaba explicando este decano, ¿no? Y decía, en ese panorama entonces, capacitar a nuestros estudiantes en el manejo de las leyes o en el conocimiento de las leyes, de las disposiciones legales, tiene poco sentido. Tiene poco sentido además porque las disposiciones son muy inestables, hay continuas reformas legales, y entonces eso que hacen muchas universidades que pues nos atiborran de conocimientos de leyes, de códigos, de reglamentos, etcétera, no tiene mucha importancia, ¿no? Es
útil, pues seguramente en cierta medida, pero no es lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo fundamental en el aprendizaje del derecho? Lo fundamental, explicaba este decano, que era aprender metodologías de trabajo jurídico. Es decir, ¿no?, que nosotros tengamos en nuestra mente esquemas de razonamiento que frente a cualquier caso y frente a cualquier paquete normativo podamos responder eficientemente frente a ese caso. Entonces, esta es una de las ventajas, ¿no?, de la formación en la Universidad de Harvard. No tanto la transmisión de conocimientos, sino el generar en nosotros metodologías, esquemas de razonamiento, tal manera que un esquema de razonamiento no es sino como un software, ¿no?, de una computadora a la cual le ponemos un problema y produce una respuesta, un resultado. Esos son los esquemas de pensamiento, las estructuras metodológicas para resolver casos. Y otra variable es que no se limitan, ¿no?, a esta posibilidad mental de producir resultados, que ya es muy valiosa, sino además a la generación de habilidades, de destrezas, para que lo que uno sabe, ¿no?, pueda hacerlo eficientemente o eficazmente en la realidad. Y esto tiene que ver con técnicas, ya no con conocimientos. Y es otra deficiencia, ¿no?, que explicaba existe en la formación jurídica en general. Nos preocupamos mucho de la captación de conocimientos, pero ¿y cómo se aplica esto? ¿No es cierto? O sea, podemos tener, y de hecho que les habrá pasado a todos, a mí me ha pasado alguna vez en mis experiencias de capacitación, que nos dan una enorme cantidad de conocimiento, ¿y para qué sirve? ¿Y cómo se aplica en el día a día? Esa es la parte técnica o tecnológica, para ser más precisos. Entonces, hablar de la formación en metodologías, ¿no?, de resolución de casos y en técnicas, habilidades y destrezas para aplicarlos es fundamental. Y sin embargo, estas partes seguramente más importantes muchas veces son las más descuidadas en los procesos de capacitación. ¿Y qué tenemos como resultado? Frustración. Claro, pues no nos llenamos de conocimientos en la cabeza, no tenemos mecanismos de procesamiento ni las habilidades para aplicar eso en la práctica. Estos dos últimos factores, reitero, son los más importantes en generar entonces profesionales del derecho altamente eficientes. Estas eran pues unas ideas que quería compartir y que de hecho la lectura que hice de este discurso del decano de la Universidad de Harvard solo vino a confirmar algo que intuitivamente ya lo había entendido antes, ¿no? Creo que ahí está el camino. Ahí está el camino si queremos convertirnos en abogados altamente eficientes. Bien, en esa línea entonces de pensamiento es que vamos a empezar este diplomado trabajando el tema de la litigación oral, que es una de las líneas de trabajo, ¿no? Y básicamente voy a ocuparme de plantear la relación de la teoría del caso y la planeación estratégica del litigio. Es decir, mi conferencia se llamaría algo así como de la teoría del caso al planeamiento estratégico, una perspectiva argumentativa de la litigación penal. ¿De qué se trata esto? Permanentemente escuchamos en muchos foros sobre la teoría del caso, en las audiencias, en las clases, en los cursos de capacitación. Y si nos preguntamos entonces qué es la teoría del caso, ¿qué respuesta tendrían ustedes? ¿Qué entienden por teoría del caso? ¿En qué contextos han escuchado esta expresión? Alguien estará pensando, yo estuve en el inicio de un juicio oral y de pronto un juez dijo, abogado o fiscal, exponga su teoría del caso. ¿No es cierto? Es uno de los contextos de uso de esta expresión, la identificación de la teoría del caso con el alegato de apertura, ¿no? Exponga su teoría del caso. En algunos cursos de litigación, más bien se llama teoría del caso, pues, ¿no?, a un compuesto de hechos, normas y prueba, en fin.
He buscado sintetizar, ¿no?, cuántos conceptos sobre teoría del caso se mueven en nuestro medio, y he ubicado hasta 7 posiciones diferentes sobre lo que es la teoría del caso. Fíjense, una primera concepción de la teoría del caso, que es en su origen angloamericana, concretamente estadounidense, esbozada por el profesor Mauet. Él dice que la teoría del caso no es una versión sobre los hechos. Tu posición sobre los hechos, tu versión de los hechos es la teoría del caso. Inclusive llega a decir, si usted no puede presentar en 3 minutos su posición sobre los hechos, aún no tiene una teoría del caso. Una concepción norteamericana de lo que es la teoría del caso. Este tiene toda una lógica, ¿no?, en su modelo que más adelante referiremos. Una segunda concepción sobre la teoría del caso es la que en nuestros medios ha sido difundida a través de los textos de los profesores Dusch y Weitelmann. Recordarán ustedes, en algunos cursos de capacitación seguramente se dice que la teoría del caso pues supone, ¿no?, trabajar estratégicamente los hechos, la norma y la prueba de estos hechos, ¿no? Un criterio tridimensional sobre la teoría del caso, digámoslo así, ¿no? Esta concepción tiene un problema, y el problema fundamental es que, en opinión de estos profesores chilenos, el aspecto central, esencial, es el aspecto fáctico, ¿no? Ellos hablan del uso estratégico de los hechos y de la prueba. O sea, lo fáctico es lo primordial. Y esto es correcto, pero desde la perspectiva de una litigación seguramente angloamericana, más que de una litigación en un modelo como el nuestro, ¿no? En modelos como el nuestro, muchos casos se resuelven no solamente por temas fácticos o probatorios, sino también por temas jurídicos, y sobre esta idea vamos a volver en unos momentos. Por ahora, que quede la idea de que la teoría más difundida en nuestro medio, esta de 3 dimensiones, es una teoría limitada por cuanto privilegia el aspecto fáctico en desmedro de lo jurídico. Volveremos también sobre esa idea. Una tercera posición sobre la teoría del caso es aquella postulada en el Perú por el profesor Angulo Arana, ex fiscal, quien dice, bueno, no se puede hablar nunca de una teoría del caso, en realidad hay 2 teorías del caso radicalmente diferentes, la de la acusación y la de la defensa, ¿no? Una cuarta posición sostiene que la teoría del caso no es sino una herramienta metodológica compuesta por actividades estratégicas. Moreno Holland, ¿no? Fíjense qué diferencia, ¿no? Moreno dice la teoría del caso es una actividad metodológica, Mauat dice son los hechos. Una diferencia enorme, una distancia enorme entre uno y otro planteamiento. Y si seguimos revisando rápidamente, tenemos que otros sostienen que la teoría del caso es la presentación de relatos persuasivos, ¿no?, con consecuencias legales. Otra posición dice que la teoría del caso pues, no es sino el método de la enseñanza, el método del caso trasladado como una hipótesis a la investigación. Y finalmente una última posición dice que la teoría del caso es una proyección de un desempeño hábil. Holbaum sostiene esta posición y dice que la teoría del caso son habilidades desarrolladas, destrezas desarrolladas en prácticas forenses. Imagínense qué diferentes posiciones sobre lo que es la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? En resumen, pues nadie sabe de qué se está hablando. Sin embargo, seguro, intuitivamente, pues todos percibimos que hay necesidad, ¿no es cierto?, de tener una planificación de nuestra actividad como abogados. Vamos a abordar un juicio oral y tenemos que planificar ese juicio, tenemos que preparar el juicio. Usualmente decimos, no, tenemos que preparar el juicio, ¿no? Y pues vamos, ¿no?, de alguna manera pues nos dedicamos a la preparación del juicio o de un control de acusación. Eso ya nos da una primera idea de que sí existe una necesidad de algo que no es sino un instrumento de planificación. Para cualquier actividad importante de la vida existen procesos de planificación, ¿no? Esto, pues quienes más han desarrollado pues son los empresarios, los administradores, ¿no es cierto? En la teoría de la administración de negocios pues tiene un capítulo amplio de la planificación estratégica, la planificación táctica, etcétera, ¿no? También los temas de planificación estratégica y táctica son fundamentales en la teoría
del combate, de la guerra, ¿no? O sea, no hay general pues, que no sepa profundamente del tema de planificación, si no, pues está dirigiendo su ejército a la muerte, ¿no? Bien, entonces ya vemos, tanto abogados, ¿no? Administradores o soldados necesitan de instrumentos de planificación. ¿Y cuánto de planificación hemos trabajado? Fíjense, ese es un tema en el que hay que reflexionar, ¿no? Se nos habla de la teoría del caso, y la teoría del caso es muchas cosas y es nada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto ya nos va dando una idea de que tenemos que trabajar un instrumento que no es sino una teoría de la planificación que guíe nuestras actividades, sea de abogados, sea de fiscales e inclusive, ¿no?, con características diferentes de los jueces. En el caso de los jueces, la planificación de su trabajo comprendería dos técnicas diferentes, ¿no? La técnica de dirección judicial de las audiencias y la técnica de resolución de casos. Otros dos temas también tremendamente descuidados en la formación y en la capacitación. Si no, la experiencia, muchos de ustedes la tendrán, de que pasan con audiencias, sobre todo con jueces que tienen poca experiencia, ¿no? Tenemos audiencias de 1, 2, 3 horas largas, farragosas y muchas veces inútiles, cuando uno, desde su perspectiva de abogado, te das cuenta que el caso, con una adecuada dirección, podría resolverse en 30 minutos con resolución incluida, ¿no? Resulta que se discuten temas impertinentes, no se establecen tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay técnicas en todos los campos de actuación, abogados, fiscales, jueces también. Bien. Planificación y técnica, entonces, se van a identificar en este trabajo. ¿Qué ha venido pasando con nuestra capacitación en el tema de la litigación? Hemos recibido cursos, recordarán ustedes, sobre todo los que han estado comprometidos en las etapas iniciales de implementación del modelo, ya más de 10 años en Arequipa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se daban los cursos de litigación oral? Con un fuerte énfasis en las partes persuasivas o emotivas, ¿no? Algunos cursos inclusive incluían oratoria, ¿no? Y en los talleres que se organizaban, pues parte de lo que se hacía era alegatos muy sentidos, muy emotivos, e inclusive a los testigos se les enseñaba pues a cómo soltar algunas lágrimas pues para persuadir, todo un aparataje emocional tremendo, ¿no? Bueno, eso en el campo de los abogados y los fiscales. Y en el campo de los jueces pasaba también algo bastante curioso, ¿no? Este modelo acusatorio se decía, pues tengo un rol muy neutral, así es que no puedo parcializarme con ninguna de las partes, y entonces si voy a ir a un juicio tengo que ir puro, no puedo contaminarme. ¿Y cómo me contamino? Si es que antes de juicio tomo contacto con el expediente, con los hechos del caso. Si me informo de los hechos del caso, de la prueba, ya me contaminé, y entonces, qué terrible, ¿no? Me voy al hospital y un tratamiento de emergencia casi, ¿no? Y aunque no lo crean, en algún momento inclusive se llega a emitir alguna pauta, una directiva a los auxiliares: oiga, no me ponga el expediente a mi alcance, porque eso me contamina y eso es una infracción, si usted me pone. A ese extremo se llegaba en los inicios de la implementación del modelo, ¿no? Es el pánico judicial a la contaminación. Y eso nos hace pensar que a veces somos poco prudentes al iniciar las cosas, ¿no? Solemos ser, lamentablemente, es parte de la cultura nacional, pendulares en nuestro aprendizaje. Nos vamos de un extremo inquisitivo, nos vamos a un súper acusatorio, ¿no? Y estos movimientos pendulares son dañinos, ¿no? Yo recuerdo que en estos momentos iniciales, con este tema de la contaminación de los jueces, por ejemplo, conversábamos, inclusive publiqué algún artículo donde puse la idea, los jueces deberían, antes del juicio, tener una etapa de conocimiento del caso, ¿no?, que les permita planificar el juicio y les permita conducir adecuadamente las audiencias, ahorrando tiempo, ahorrando recursos y siendo más eficientes, ¿no? Y para postular esa idea, pues tomábamos la experiencia norteamericana. En Estados Unidos, ¿qué hicieron en su momento? Y al inicio
también tenían un adversarismo extremo, ¿no? Las partes enfrentadas y el juez de árbitro en el medio. Se dieron cuenta que eso no funciona, porque las partes se apropiaron, ¿no?, del litigio y se distorsionaban, ¿no?, en objeciones, en alegatos extensos, etcétera, etcétera, y no había una eficiencia del sistema. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Crearon en la etapa de juicio oral una etapa previa de audiencia preliminar donde el juez, y no necesariamente presencialmente, estaba facultado hasta que lo hagan telefónicamente, conferencia telefónica con el fiscal, con el abogado. Explíquenme de qué se trata tu caso, señor fiscal. Es tal, abogado, ¿es correcto lo que dice el fiscal? Sí. ¿Y de qué se trata el caso de la defensa? Es tal cosa. ¿Qué prueba tienen? ¿Cuánto tiempo calcula? Etcétera, etcétera. El juez se informaba de los hechos en Estados Unidos. En nuestro medio estamos amenazando a los auxiliares que si me ponían el expediente a mano me estaban contaminando. Entonces, fíjense, ¿no?, estos extremos en un inicio del sistema yo creo que han conducido mucha pérdida de tiempo en audiencias, etc. Hoy día creo que ya las cosas van mucho mejor. 10 años han transcurrido muy positivamente, y algunos jueces, entre ellos está que el doctor Orlando Abril, en algún momento convocaban audiencias preliminares de planificación del caso, ¿no? Y fíjense cómo el sistema ha ido avanzando. Es que, ¿qué ocurrió? Inicialmente, pues, tuvimos una percepción angloamericana del litigio, ¿no? Y ese creo que fue un error de inicio. Entonces, si ahora con una perspectiva de mayor tranquilidad, de mayor prudencia, y con la experiencia que hemos tenido, quisiéramos ver sobre qué bases podemos mejorar, optimizar el tema de la litigación, tenemos que apuntar algunas ideas centrales. ¿Cuáles serían esas ideas centrales? Una primera, tener claridad en que hay que planificar litigación para un modelo romano-germánico y no angloamericano. Primera idea central. ¿Y qué enormes diferencias tenemos entre ambos modelos? Es que en nuestro sistema nosotros tenemos jueces técnicos, que son los que van a decidir el juicio, no son jurados. Y trabajar como abogado para convencer a un jurado es muy diferente de trabajar como abogado para convencer a un juez. Un juez técnico es alguien que está día a día, escuchando testigos, alegatos, argumentaciones, pericias, etc. Es como el médico que todos los días ve fracturas expuestas, órganos desparramados de personas vivas, accidentes horribles, y entonces no se inmuta, no se altera, ¿no es cierto?, frente a la sangre, al dolor, a las fracturas expuestas. Es alguien que mantiene, ¿no?, racionalidad en estos contextos. Lo mismo es con nuestros jueces. A nuestro juez no lo vamos a impresionar haciendo unos alegatos persuasivos, así tan armados, o haciendo llorar a alguien. De eso no se trata, ¿no? Se trata entonces de ¿qué? Centralmente de que a un juez técnico se le convence racionalmente, en tanto que a un jurado lego, pues tenemos elementos emocionales que operan en la persuasión. Persuasión aquí, convencimiento aquí, emoción acá, razón acá. Esta diferenciación nos lleva a estructurar un esquema de litigación o de planificación racional, entonces. En esta misma línea, los jueces técnicos, nuestros jueces, resuelven motivadamente los casos. Y la motivación, o el resultado final de un juicio, que es lo que marca que el abogado gane o pierda, y que va a significar finalmente no solo su éxito en el caso, sus ganancias y pérdidas a la larga significan su suerte como profesional de su carrera, ¿no es cierto? Fíjense, ¿de qué va a depender esto? Finalmente de cómo el juez resuelve. ¿Te da la razón o no te la da? Pero acá hay una particularidad importante. Nuestros jueces resuelven a través de resoluciones motivadas. La motivación de la sentencia es entonces un elemento absolutamente central en la planificación de la litigación. Y es que puede ocurrir, ya distinguiendo estos aspectos, que un juez de pronto subjetivamente esté convencido de que en este caso hay que condenar, ¿no? Pero ese convencimiento subjetivo que tiene el juez no está respaldado
por prueba actuada en audiencia. Y entonces no tendría cómo motivar una condena, aunque crea que hay culpabilidad. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a resolver según lo que pueda motivar, no según, ¿no?, un convencimiento subjetivo sin base probatoria. Entonces, fíjense, ¿no?, la diferencia enorme entre un convencimiento subjetivo y esto que interesa para efectos de resultado es que los jueces tengan, ¿no?, fundamentos de hecho, fundamentos probatorios y fundamentos jurídicos para emitir una resolución en determinado sentido. Esto puede parecer trivial, sin embargo es fundamental. Porque si pensamos así, si nos damos cuenta que al final el resultado de nuestra actividad va a depender de la motivación que haga el juez, esta idea nos da un derrotero fundamental. Tenemos que trabajar los litigantes generando los argumentos para que cuando el juez esté sentado en su escritorio, ya redactando la resolución, tenga las premisas que le lleve a la conclusión que nos dé la razón. Esas premisas las tenemos que construir en la actividad de litigación. A esto se denomina una orientación estratégica del litigio hacia la sentencia motivada del juez. Y la sentencia motivada del juez pues va a introducir un elemento fundamental, ¿no?, en este ámbito, que es la motivación o la argumentación. Y entonces aquí hablamos de una perspectiva de litigación orientada argumentativamente. Y esto vale hacer un breve paréntesis para desarrollar muy brevemente esta idea de una orientación argumentativa. La orientación argumentativa o el giro argumentativo en el derecho supone mucho más que solamente que el litigante se oriente hacia la motivación de la sentencia. Supone una nueva concepción de lo que es el derecho. Me explico un poco. Si nos preguntarían qué es el derecho, la pregunta más sencilla, aparentemente para alguien, un externo, ¿no?, sea un ingeniero, le decimos, pregúntale a un abogado qué es el derecho, qué pregunta más fácil, va a decir el ingeniero, ¿no? Pero no es fácil, pues. Las preguntas fundamentales son las más difíciles de resolver. Yo estuve en un grado profesional de abogado en que la graduando estaba exponiendo los fundamentos jurídicos de su expediente y tenía dificultades de plantear los fundamentos jurídicos, y cuando se le preguntó qué es lo jurídico, dijo que es lo relativo al derecho. ¿Y qué es el derecho? La pregunta la mató. No pudo, ¿no?, dar un concepto de lo que es el derecho. El derecho son las normas jurídicas, solo las normas, y si no son justas, es derecho, ¿no? En fin, se le hizo una complicación enorme. Bien, decía lo siguiente, hablábamos de la perspectiva argumentativa del derecho. Antes de la perspectiva argumentativa del derecho, de esta concepción, si se nos preguntaba qué es el derecho, pues nos daban respuestas como las siguientes, ¿no? Son las normas, de repente, institucionalmente creadas. Y alguien decía, pero si no son justas, no, también entonces son las normas que respeten ciertos valores. Teníamos ya un segundo elemento, normas y valores. Pero que entonces el derecho solo son las normas y valores que están en los libros, y la práctica social, la realidad, lo que los jueces están resolviendo no es derecho también. Entonces también son los hechos sociales, ¿no? Y entonces llegábamos a una concepción tridimensional del derecho, ¿no es cierto? El derecho es norma, es valor y también es hecho. Bien, más o menos hasta ahí estaba la teoría del derecho hasta hace no mucho tiempo, ¿no?, en cuanto a la concepción de lo que se entiende por derecho. Sin embargo, como les decía, ha operado un giro argumentativo en la teoría del derecho, y entonces hoy día se entiende que el derecho es, ciertamente, si tiene un elemento institucional autoritativo, esas normas, también tiene una pretensión de corrección, que es un elemento importante, pero que fundamentalmente son prácticas sociales argumentativas.
¿A dónde apunta esta idea? A que la argumentación es un elemento central del derecho. Hace un momento les decía, el juez puede estar convencido, ¿no?, de la culpabilidad, pero si no tiene argumentos institucionales para condenar, no lo va a condenar. La argumentación es un elemento central. ¿De qué va a depender? De si se actúa tal prueba o no se actúa tal prueba fundamental en el caso. De cuáles sean los argumentos que sustenten la objeción del abogado o la objeción del fiscal. Y es en base a los argumentos que se sostengan que el juez resolverá y que finalmente se actuará una prueba o no, y de lo cual dependerá que alguien esté en libertad o que esté en la cárcel. El derecho se constituye entonces a través de prácticas argumentativas en todo momento, desde nuestras demandas, ¿no? Quienes no ven temas penales sino más bien civiles, de la calidad argumentativa de la demanda va a depender el resultado, lamentablemente, que demorará pues 7 u 8 años después, ¿no es cierto? La argumentación entonces va a constituir el derecho. Esta idea es central. ¿Y cómo opera? Decimos que el derecho tiene elementos autoritativos, tiene leyes, ¿no? Tiene disposiciones legales. Pero esas disposiciones legales tienen varios sentidos interpretativos, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay problemas interpretativos. En materia penal, por ejemplo, si la usurpación requiere o no violencia sobre las personas, ya se solucionó por disposición legal, pero ese era un tema interpretativo. ¿Qué es violencia? Persona, cosa, en fin. Pero fíjense, estos dispositivos, ¿no?, legales van a cobrar vida y van a cobrar un sentido aplicativo concreto a través de procesos argumentativos. Riccardo Guastini, un teórico de la escuela genovesa, analítico, distingue entre lo que es la disposición y lo que es la norma. La disposición, dice Guastini, es lo que generan los legisladores, pero lo que se aplica en el mundo real son las normas. Y la norma es el resultado de la interpretación de estas disposiciones. Esta es la norma jurídica, esta es la disposición. Esta es creación del legislador, esta es creación de los aplicadores del derecho. Eso así opera en la práctica. ¿Y cómo se crean estas normas institucionalmente en nuestro medio, un sistema romano-germánico? A través de procesos argumentativos necesariamente. La argumentación constituye el derecho. ¿Okay? Esa es la idea central, ¿no?, de lo que es el giro argumentativo en el derecho, y entonces hoy día nosotros no somos, fíjense, externos a lo que es el derecho. Antes, en una teoría tridimensional, el derecho era algo que estaba allá. Hoy día el derecho es algo que nosotros, fíjense que está en íntima vinculación con nosotros, es algo que nosotros constituimos con nuestro hacer, o co-constituimos, para ser más preciso, dentro de los límites institucionales. Bien, esta concepción argumentativa del derecho entonces va a posibilitar que nosotros tengamos una perspectiva de planificación de la litigación también argumentativa. Planificar una litigación desde una perspectiva argumentativa entonces supondrá que diseñemos un plan estratégico y planes tácticos para darle al juez las premisas, premisa mayor, normas, premisa menor, hechos, para que cuando él tenga que motivar su sentencia, simplemente tenga que deducir de estas normas y de estos hechos un sentido resolutivo que nos favorezca. Esa es una perspectiva de planificación en sede argumentativa. Y esto nos lleva entonces a lo siguiente: si tan importante es para nosotros como abogados o como fiscales obtener resultados favorables, y eso depende de la argumentación judicial, de la motivación, tendremos que centrarnos o entrar a la cabeza de los jueces y ver estos procesos de motivación de las decisiones judiciales. Entonces el tema de la motivación es fundamental y vamos a dar algunas ideas básicas sobre este tema. Antes de pasar al tema de la motivación, decíamos entonces que para esta planificación, ¿no?, en un modelo romano-germánico argumentativo, necesitábamos partir pues, de
contamos con jueces técnicos que resuelven a través de sentencias motivadas, y otros factores además que vamos a tener en cuenta para la planificación de nuestra actividad tendrá que ser también los procesos reales de toma de decisiones. ¿A qué me refiero? La psicología cognitiva ha hecho descubrimientos excepcionales que inclusive ha llegado a merecer un premio Nobel, ¿no? Para Daniel Kahneman, que en una investigación que hace con Tversky llegan a establecer el sistema de toma de decisiones de las personas, ¿no? Todo el pensamiento jurídico, el pensamiento de las ciencias sociales, el pensamiento de la economía, etc., Adam Smith, por ejemplo, estaba basada en la idea del hombre racional que toma decisiones. ¿Okay? Las leyes del mercado, de la oferta a la demanda, etcétera, etcétera, están basados en que tomamos decisiones racionales. Y Kahneman establece, bueno, esto es cierto parcialmente, porque nuestro sistema de toma de decisiones no es único, no solamente es el de la decisión racional, sino que Kahneman habla de que tenemos dos sistemas de toma de decisiones. El sistema 1, que es el que opera permanentemente y responden a las decisiones rápidas, instintivas y emocionales, inconscientes muchas veces. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo. Desde si decido sacar un ratito el celular para chequear el WhatsApp en este momento, ¿no es cierto?, hasta qué voy a hacer mañana mientras estoy escuchando. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero no de manera consciente. Muchas operan a estos niveles, ¿no?, a niveles rápidos, instintivos. Todo el tiempo tomamos decisiones. Y hay otro sistema de toma de decisiones, el sistema 2, que es un sistema lento, deliberado, lógico, ¿no? Bien. Estos psicólogos cognitivos documentan una investigación que se hizo por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una investigación muy documentada y además con las metodologías apropiadas, en la que se estableció lo siguiente. Se hace un estudio sobre los jueces tomando decisiones de libertades condicionales, el nombre que tiene allá sería una especie de cesación de prisión preventiva nuestra, una figura más o menos de ese tipo, ¿no? Y estudian a varios tribunales, ¿no?, por mucho tiempo, de cómo van tomando las decisiones, y encuentran unos resultados impresionantes, ¿no? Resulta que los tribunales, ¿no?, empezaban su actividad a las 8 de la mañana y trabajaban hasta la 1, su jornada de la mañana, y en la tarde, después de almuerzo, hasta la noche. Bueno, ¿qué pasaba en la jornada de trabajo? Empezaban, pues, lógicamente, los jueces descansados y desayunados, ¿no?, y las libertades, el número de libertades que concedían llegaba más o menos en promedio a 65% de los casos en las primeras horas. 8, 9, 9 y media, se van cansando, o va pasando el tiempo, y conforme transcurre el tiempo, ese alto porcentaje va disminuyendo. El refrigerio es a las 11, y poco antes de las 11 llega casi al 0% de libertades concedidas. Se toman un refrigerio, regresan después de unos minutos y nuevamente el mismo fenómeno. Más o menos 65% de libertades que conceden, va pasando el tiempo, van disminuyendo las libertades, ya llegando a la hora del almuerzo casi 0% de libertades. En promedio concedían 35% de libertades, del 35 al 65, ¿no?, en los primeros momentos, y casi 0 en los últimos momentos. De esto nadie era consciente hasta que se hizo esta investigación. Y esto nos hace ver que existen mecanismos de toma de decisiones de los que no somos conscientes. Que la psicología cognitiva está estableciendo una serie de sesgos cognitivos, bias, llaman ellos, ¿no?, de los que no somos conscientes, pero que conducen a determinadas decisiones. Qué importante este tema, ¿no? O sea, fíjense, si uno, ¿no?, supiera, tendría esta información en esos tribunales,
pues haría lo que sea para que me programen mi liberación condicional a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Nadie se explicaría por qué uno está desesperado porque sea a las 8 de la mañana, pero fíjense, o sea, tiene una razón de ser. Bien. Y acá estamos hablando entonces de factores no racionales, no conscientes, más bien inconscientes, más bien irracionales, que también operan en la toma de decisiones. Y esto nos lleva, ¿no? Ojo, y juegan estos factores irracionales con jueces técnicos, no con jurados. Entonces este es un factor que nos debe llevar también a pensar, ¿no?, cómo, ¿no?, estos factores irracionales, este sistema, uno de la toma de decisiones, también debe ser trabajado, pues, por los abogados y debe ser concientizado por los operadores para una adecuada administración. Entonces ya tenemos una serie de insumos, como verán, para planificar nuestra actuación frente a una litigación, a un proceso de litigación o a cualquier asunto de toma de decisiones, de actuación como abogados que tengamos que tener. Esta idea nos debería llevar entonces a ya abandonar la cuestión de la teoría del caso, porque eso es todo y es nada al mismo tiempo, y empezar a trabajar el tema de la planificación de la actividad judicial, de la actividad del abogado. En concreto hablaremos de la planificación del juicio. O sea, hay 1000 formas de planificación, hablaremos de la planificación del juicio, pues, quizás el meollo del tema, ¿no? Un proceso de planificación va a suponer, ¿no?, que nos planteemos un objetivo estratégico. Hay que empezar primero por el planeamiento estratégico, ¿no?, un objetivo estratégico. Como abogados, ¿qué podemos esperar de un juicio como objetivos? ¿Cuál será nuestro objetivo en un juicio? Un posible objetivo será, pues, no sentencia absolutoria, ¿no? Un segundo objetivo podrá ser que ni se instale el juicio. Promuevo un incidente antes de la instalación del juicio y concedo un sobreseimiento por una excepción, por ejemplo, ¿no? Un tercer objetivo será, bueno, pues no tengo cómo sacar una absolución, busco una pena menor, proporcional, etcétera, ¿no? Varios objetivos estratégicos posibles. Es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, este objetivo va a ser no la absolución, como a veces nos tendemos a pensar inmediatamente, ¿no? Debería ser obtener una sentencia motivada absolutoria para seguir una perspectiva argumentativa, que es mucho más eficiente. Bien, para obtener esta sentencia motivada absolutoria vamos a necesitar una serie de elementos, ¿no? Empecemos con los aspectos jurídicos. Entonces, ¿no?, otros elementos son los aspectos fácticos, otros elementos son los aspectos probatorios. Eventualmente, pues, llevaremos una versión sobre los hechos, probaremos esa versión sobre los hechos, ¿no es cierto? Y esa prueba de esos hechos tendrá un efecto exculpatorio, atenuatorio en función de mis objetivos. 3 elementos que van a jugar acá: lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio. Pero no bastan con estos 3 elementos. Hay otros 2 que también son importantes, ¿no? Y un cuarto de ellos sería los elementos pragmáticos y un quinto los contextuales. ¿Qué son los elementos pragmáticos? Los elementos pragmáticos tienen que ver ya con las técnicas del cómo hacer bien las cosas. Están vinculados de alguna manera a la persuasión, porque la persuasión tiene, como les he hecho ver en la línea del pensamiento de Kahneman, de esta parte, ¿no?, tiene también un rol, pero es bien diferente del que estábamos, de ese motivo del que se hablaba, ¿no? Tiene un rol también el aspecto pragmático. Solo un ejemplo en relación al aspecto pragmático. En un modelo oral, ¿en base a qué resuelven los jueces? ¿En base a qué tipo de pruebas resuelven los jueces? Única y exclusivamente aquella que se haya actuado en audiencia, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea, esa es la idea normativa. Los jueces solo pueden basar su fallo en base a la prueba actuada en audiencia. Esa es solo una idea normativa, no es una idea pragmática. ¿Cuál es la idea pragmática? Los jueces resuelven
en función de lo que esté en su memoria al momento de realizar la sentencia. Y pueden ser cosas muy diferentes. ¿Cuál es la lógica de un modelo acusatorio oral? La lógica normativa. La lógica normativa es que se inicia un juicio oral y no se interrumpe este juicio oral hasta que se emita la sentencia. Inclusive hay una norma, ¿no?, que está vigente, que dice que una vez iniciado el juicio oral no debería iniciarse otro juicio y no se debería interrumpir la audiencia, debería seguirse continuamente hasta la sentencia. ¿Cuál es la lógica de esto? Que la inmediación y la inmediación temporal entre la actuación probatoria y la decisión, es decir, no olvidarse de lo que está pasando, lo que dijo el testigo, lo que dijo el perito, la objeción fundada o infundada, etc. Y entonces los jueces tienen la memoria fresca y resuelven, pues, inmediatamente. Esa es la lógica del sistema, ¿no es cierto?, del sistema acusatorio, la lógica normativa del sistema acusatorio. ¿Eso ocurre en la realidad? Lamentablemente, ¿no?, por temas de carga procesal, muchos juzgados programan el inicio del juicio oral el día lunes a las 10 de la mañana. Tenemos hora y media, por si acaso. Entonces, empieza con algo de atraso el juicio. Bueno, vamos a hacer alegatos de apertura. Próxima audiencia, ¿a qué día asiste? El miércoles de la siguiente semana, de 2 de la tarde a 3. Tenemos una hora. ¿Qué traemos? Prueba personal. Tráigate un perito. Semana tras semana, mes tras mes. Hay juicios que han durado 4, 5, 6 meses. ¿Creen que el juez se acordará algo de lo que dijo el perito de la segunda semana? Entonces, ¿en base a qué va a resolver? ¿En base a qué creen que va a resolver? Conversaba con un juez hace poquísimo. Bueno, habría que revisar los audios. Bueno, habría, ¿no? Pero ¿tienes tiempo para hacerlo? No tengo tiempo para nada, ¿no? Tampoco es práctico revisar. ¿En base a qué resuelve? Muchas veces van a resolver en base a sus apuntes, ¿no?, de cada audiencia. ¿Qué es el apunte? Pero es escrito. Es un escrito. Y entonces se acaba abandonando totalmente la lógica del acusatorio oral y se cae en una lógica de resolución en base a lo escrito. Pero una cosa era antes, cuando los jueces sí tenían una testimonial más o menos redactada, más o menos bien hecha, y otra cosa es cuando tenga un parrafito así que he tomado como apuntes, y entonces, ¿de qué calidad estarán los apuntes? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando toman algún apunte y lo revisan algún tiempo después, ¿y qué significaba esta palabra? ¿No es cierto? Claro, pues. ¿No? ¿Qué quise decir con esto? No está clara la idea. Y entonces es la calidad de las resoluciones, ¿no?, en base a escritos de esta calidad puede ser tremenda, puede afectarse realmente. A eso me refiero con el aspecto pragmático. Tenemos que contar con que estas situaciones se dan en la realidad y tenemos que diseñar ciertas estrategias para que por lo menos temas centrales que nos interesen del caso estén en la memoria del juez, en la cabeza del juez al momento de resolver. Hay una serie, ¿no?, de recursos que uno puede utilizar en el transcurso de las audiencias, de los interrogatorios, un manejo eficiente de algunas objeciones, etcétera, etcétera, y también un alto nivel en los alegatos de clausura, porque el alegato de clausura está más cerca, ¿no?, a la sentencia del juez. Y acá, fíjense, viene un elemento práctico pero muy importante. ¿Qué suele pasar con algunas sentencias o con algún sector de jueces al decidir? Deciden no en función de los alegatos de clausura, sino lo que resumen en la sentencia, dicen la pretensión de la defensa es, y transcriben el alegato de apertura. ¿El alegato de apertura qué vamos a decir? El alegato de apertura es un anuncio de lo que esperamos que pase. La pretensión defensiva en realidad se constituye, se perfecciona en el alegato de clausura. ¿Y cómo logramos entonces que el juez tenga como parámetro de su decisión no el de apertura sino el de clausura? Imbricándolos desde el alegato de apertura y diciéndole al juez expresamente, ¿no?, como pretensión nuestra, que estamos formulando en este momento una pretensión
progresiva, ¿no?, que es la absolución por tales y tales razones, pero que esta pretensión se va a perfeccionar con mis argumentos del alegato de clausura, los cuales forman desde ya, señor juez, el conjunto de mi pretensión defensiva. Y entonces obligamos, ¿no?, a que motiven sobre los argumentos del alegato de clausura, que es lo más importante seguramente en sede pragmática, ¿no?, pues hablamos lo pragmático, para tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué puede pasar? De pronto los alegatos de clausura se convierten en un, bueno, hay que escuchar a los abogados, pero ya tengo más o menos alguna idea sobre el tema, ¿no?, ya hecha con lo anterior. ¿Qué pasa si en los alegatos de clausura me traen una serie de argumentos? Voy a tener que revisar acá y, ay, cuidado, ¿no? Entonces, fíjense, hay la necesidad, la importancia, ¿no es cierto?, de procesalmente atar el tema de apertura con la clausura, ¿no? Esa es una idea, ¿no?, de cómo operar con los aspectos pragmáticos. Podemos tener aspectos jurídicos, aspectos fácticos, aspectos probatorios, pero si no están en la cabeza del juez en su momento y no tenemos una estructura pragmática para lograrlo, pues no vamos a tener el resultado que querramos. Entonces, el cuarto elemento es el elemento pragmático, y hay un quinto elemento que es el contextual. ¿A qué se refiere el elemento contextual? Les contaré un caso que además siempre cuento, que está vinculado a este tema, que es una experiencia real ya de hace muchos años. Un juez se aproxima a un estudiante de Derecho, apasionado por estos temas penales, ¿no?, y le pregunta, ¿qué piensas del delito de usurpación? ¿Es un delito instantáneo o permanente? Y la respuesta del estudiante es un delito de Estado. ¿Qué es eso? Es un delito de consumación instantánea, pero con efectos permanentes. Y para efectos de la prescripción, ¿cómo se considera? Como delito instantáneo. Es decir, la prescripción empieza a computarse desde la consumación, desde el despojo. Eso no me sirve, le dice el juez. ¿No has visto por ahí algún libro, tú que paras metido en la biblioteca, que diga que la usurpación es un delito permanente? Sí, hay uno. Es un autor alemán, búscalo. Acá está la copia. ¿Para qué la necesita? Ya te cuento. 3 meses después se vuelven a encontrar, le dice, ahora te puedo contar de qué se trata. ¿Lo conoces al abogado fulano de tal? Sí, es un malcriado. Tuvimos una diligencia de confrontación y me faltó el respeto delante de la fiscal, de los demás. ¿Qué se ha creído este abogado? Y encima me deduce la prescripción. Y gracias a la opinión que me has dado, acá está la resolución. Considerando, ¿no?, que, de acuerdo a autorizada doctrina alemana, autor fulano de tal, 2 puntos, el delito de usurpación es un delito permanente. Considerando 2, de acuerdo a tal artículo del Código, en los delitos permanentes la prescripción empieza desde que cesa la permanencia en el delito. Considerando 3, que en el caso de auto, según la Inspección Judicial de Fojas Tantos, el imputado aún está en posesión del inmueble. Considerando 4, en consecuencia la prescripción ni siquiera ha empezado su cómputo, por lo que debe ser infundadas. Contexto de descubrimiento. Contexto. ¿Cuál es la razón real de que excepción de prescripción infundada? ¿Cuál es la razón real o la explicación real? Pues la animadversión con el abogado tildado de malcriado. Contexto de descubrimiento, realidad. Contexto de justificación, la doctrina autorizada, etcétera, etcétera. Entonces hay 2 contextos, ¿no?, que desde la teoría de la ciencia, fíjense, esto viene, el estudio de estos contextos desde Reichenbach 1939, que distingue estos 2 conceptos y que ha sido tomado por la teoría del derecho, concretamente por la teoría argumentativa del derecho, para diferenciar estos contextos de trabajo. Sin embargo, ¿qué pasa con el contexto de descubrimiento? Hasta hace no mucho tiempo era un elemento externo al derecho. No se podía tocar temas de contexto de descubrimiento en tribunales, porque muchas veces los jueces decían, oiga, abogado, ciñase al caso, ¿de qué me está hablando? Fíjense, los problemas de contexto de descubrimiento pueden pasar de muchas maneras: presión mediática y libertad provisional.
o presión mediática y prisión mediática y prisión preventiva. Y esto no lo decimos nosotros, ya lo dice el Tribunal Constitucional. Hay una resolución interesante que deben haber revisado en el caso de Ollanta-Humala. El Tribunal Constitucional ha hecho referencia expresa al uso de la prisión preventiva en América Latina, y fíjense qué dice, ¿no? Otro de los factores relevantes que incide en la prisión preventiva, que no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo a su naturaleza cautelar, lo constituyen las injerencias sobre las autoridades judiciales. Más abajo habla de presiones ejercidas por altos funcionarios, presiones por los poderes mediáticos, los medios de comunicación, la opinión pública, etc. Y ahí hace referencia, está citando el Tribunal Constitucional, por si acaso es la sentencia 528 de 2018, en esta sentencia está citando una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa misma resolución el Tribunal Constitucional alerta, ¿no?, de que estos contextos, ¿no?, estos contextos de presión mediática, etcétera, hoy día tan presentes en nuestro medio, ¿no?, como habrán percibido, estos contextos también son parte de lo jurídico. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico que juridifica todo este contexto, que es el de imparcialidad e independencia judicial. Los jueces deben ser independientes. ¿Qué significa que un juez sea independiente? Que resuelva única y exclusivamente por el mérito del derecho. Pero cuando resuelve por la animadversión al abogado o cuando resuelve por los titulares de la prensa, entonces ya no es independiente. Y entonces este es un tema jurídico y no es un tema externo, y esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene el enorme valor de juridificar el contexto de descubrimiento, y en consecuencia hoy día ya no solo el contexto de justificación es materia de un tema de litigio, sino también puede ser estos contextos de descubrimiento. Esto es importante, porque si eso ocurre en la realidad, y acá no quiero generalizar, y es bueno nunca ser exagerado y distorsionar la realidad, ¿no? Yo creo, y lo he dicho en muchos foros, acá y fuera, que en Arequipa es uno de los mejores lugares para litigar a nivel nacional. La calidad de jueces, la valentía de nuestros jueces en casos delicados, yo lo he vivido. Tenía un caso donde he litigado contra 3 de los estudios más grandes del Perú, defendiendo a una persona muy humilde y con una presión enorme que intentaban hacerlo, y los jueces han resuelto como deberían resolver. O sea, yo creo que tenemos una alta calidad de jueces. Pero cuando hablamos de estos elementos de mediáticos, de presión, es porque existen y porque también, lamentablemente, hay quienes pueden ceder a esos elementos. Y parte de esto está documentado inclusive en algunos estudios. Bueno, entonces, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a que tenemos que tener atención al contexto. Tenemos que tener atención al contexto. Y si tenemos un contexto adverso, con estos elementos indirectamente jurídicos, tenemos que diseñar estrategias de neutralización en estos contextos. Y entonces, una planificación estratégica tiene elementos jurídicos, fácticos, probatorios, pragmáticos y contextuales. Son por lo menos esos 5 elementos, ¿no?, que deben entrar en un proceso de planificación estratégica. Concluyo con la siguiente idea. La planificación estratégica es el plan de guerra general, ¿no?, que hace un general para la batalla, pero luego se necesitan planes tácticos. Los planes tácticos usualmente ya no lo hace el general que comanda, sino el general de campo, ¿no es cierto? Los planes tácticos ya tienen que ver con la planificación, cómo planifico un alegato de apertura, un examen directo, un contrainterrogatorio, una serie de técnicas específicas para ello, y que seguro mucho de esto será materia de este diplomado que están enseñando. Yo quería transmitirles estas ideas iniciales y agradecerles de su atención. Doctor, alguna vez escuché a un abogado que me aconsejaba en cuanto a las técnicas de litigación oral, en un alegato de apertura, no decir todo lo que vas a demostrar en juicio o todo lo que tenías como armas, porque de alguna manera estabas anticipando al fiscal
de todas tus herramientas que ibas a utilizar. Entonces me decía que de preferencia decirlo de manera general y que al final del juicio ya en las conclusiones es que se tenía que decir todo lo que se podía probar, no al inicio. ¿Qué opinión le merece este comentario? Gracias por su pregunta. En principio creo que no existen recetas en materia de litigación, no solo hay algunas ideas generales que uno tiene que adecuarlas a la conclusión al caso. Quizás la pauta principal es precisamente esa, ¿no? Hay que hacer un análisis concreto del caso y en función de eso tomar las decisiones de cómo hacer un alegato. ¿Qué es mejor, no? Las dos posibilidades, ¿no? Hacer un alegato bastante completo, bastante sustancioso, donde anuncie toda mi prueba, la prueba que voy a presentar, de qué manera, etc. Bueno, esa es una opción. Y la otra es hacer un alegato muy pequeño. En lo personal, yo prefiero una estructura más bien de un alegato muy pequeño, porque creo que en todo escenario confrontacional, como es el litigio, como es una guerra, uno siempre tiene que partir de la siguiente idea. Creo que un buen general de campo, ¿no?, es aquel que sobredimensiona al enemigo. Es decir, el general que cuando va a ir a enfrentar a otro ejército, diga, bueno, ese ejército debe estar bien preparado, debe tener soldados físicamente bien entrenados, debe tener un buen sistema de abastecimiento, alimentos para soportar mucho tiempo en batalla, ¿no? Deben ser soldados con una alta moral, debe tener un gran número de soldados. Un buen general sobredimensiona al enemigo. Y entonces cuando pinta en su pizarra esa calidad de gran enemigo que enfrentar, diseña su estrategia, ¿no?, para ganar a ese ejército tan fuerte. ¿Y cuál va a ser su estrategia? Tener un ejército más fuerte que ese que ha pintado en su pizarra. ¿Y qué va a pasar si lo sobredimensiona al enemigo? Cuando va a ir al campo, lo más probable es que el enemigo no sea tan bueno como el de la pizarra, sino mucho menor. ¿Qué va a pasar? Lo va a avasallar. Estaba preparado para ganar este grandote, salió uno pequeño, lo avasalló, ¿no? Yo creo que esa es una pauta muy importante. En esa línea de pensamiento, un alegato con mucho contenido puede resultar peligroso para la defensa, porque un fiscal con muy buena preparación puede tener argumentos para revertir una posición de defensa altamente anunciada. Y una herramienta muy fuerte que puede tener el fiscal es usar el tema de la acusación complementaria. Porque, claro, uno puede hacer una planificación en base a la acusación que ahí está, toda mi defensa, y de pronto es una acusación complementaria y el panorama puede ser complicado, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón a veces es mejor optar por un alegato pequeño. Listo. ¿Alguna otra? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra interrogante? Gracias. Agradecer primero al doctor José Arce por sus palabras, felicitar a Julio César por su disertación, siempre tan claro. Quería centrar mi comentario sobre los alegatos finales. En la presentación se decía de la importancia que tiene esta parte de la litigación oral, donde ya no es el anuncio o la promesa de lo que se quiere o lo que se pretende demostrar en el proceso, porque el alegato final, como estadio del proceso, es cuando ya se ha recibido toda la prueba. Por la experiencia de los juicios orales, tengo la impresión que se pierde una valiosa oportunidad por parte de la Fiscalía y de acaso de los abogados defensores en decirle al juez cómo es que quiero que resuelva este caso. ¿Cómo es que tiene que hacer esa imbricación que decía Julio César sobre el tema del hecho o la norma sustentado en la prueba ya actual? Entonces, ¿qué impresión sobre el tema de la importancia del alegato final vinculado a tu proyecto de sentencia que le alcanzas al juez para que acaso lo reciba? Muchas gracias, querido Orlando. Orlando es mi compañero de promoción de la universidad, muy querido amigo además. Bueno, yo creo que es fundamental
alegato de clausura. Yo diría que desde el punto de vista de la defensa y también, ¿no?, de la perspectiva del juez que ya tiene que resolver, es fundamental el alegato de clausura. ¿Por qué? Porque bien hecho, un alegato de clausura debe ser un proyecto de sentencia. Muy bien. Y además un alegato de clausura, ojo, para que sea un proyecto de sentencia, tiene que ser un alegato de clausura honesto, no sobredimensionado. Los abogados a veces tendemos a sobredimensionar las cosas. Señor, que está fehacientemente probado. Entonces, ¿cómo que está fehacientemente probado eso, no? Eso apenas tiene un indicio pequeño. Ya estamos perdiendo credibilidad y en consecuencia no le estamos sirviendo al juez, ¿no?, en una perspectiva de darle argumentos, ¿no? Si hemos llevado 5 pruebas y de pronto de una pues nos fue mal y no probamos, no podemos ir a decir en el alegato, pues está fehacientemente probado. Eso es, qué mentiroso este abogado, ¿no? Y empieza ya de ella a no creer. Si tenemos alguna debilidad, algo que no logramos acreditar bien en el juicio, lo diremos con sinceridad en el alegato de clausura. Tal cosa prometimos hacerlo, no se logró. El testigo pues dijo algo diferente por X razones, pero sí tenemos el juez este y este otro elemento y son suficientes para... Y entonces vamos sí a darle al juez los elementos para una resolución adecuada. Ahora, la motivación, ¿qué es, no? Sería interesante tener una ocasión para profundizar un poco esta idea, pero la motivación básicamente de una sentencia tiene 2 elementos: justificación interna, que es una justificación vertical, y justificación externa, que es horizontal. La justificación interna tiene que ver con una premisa normativa, los hechos, ¿no?, y la conclusión. Esto significa que todo lo que se concluya, que va a ser lo que decida la sentencia en la parte resolutiva fallo, condenando a fulano de tal como autor de tal delito, imponiéndole tal pena, tal reparación civil, 3 decisiones. Toda decisión tiene que ser consecuencia necesaria de unas premisas que debe tener el juez. Eso es lo que tenemos que construir en toda nuestra actividad, estas 2 premisas. Y entonces la justificación interna es solo una mera deducción. El alegato de clausura debería tener una estructura de una justificación interna, ¿no? Pero no basta la justificación interna, porque esto es solo lógica formal. Ahí viene la justificación externa, que es cómo sustento mi premisa mayor. Y ahí, por ejemplo, si hay discusión normativa, un error que cometemos permanentemente los abogados: señor juez, yo pienso que tal cosa es así. Y si yo fuera juez estaría pensando: ¿y a mí qué me interesa lo que piense el abogado? Claro, ¿qué me interesa lo que piense el abogado? No interesa nada, disculpen. Para un juez yo creo que no le interesa nada lo que piense el abogado, porque lo que interesa no es lo que pensemos. Lo que interesa es que el abogado le traiga una fuente jurídica objetivizada, según tal jurisprudencia, que tiene condición de vinculante por tal y tal razón, hay tal cosa. Según doctrina autorizada, y doctrina autorizada no es cualquier cosa, ojo, se publican muchas cosas, y mucho de ello, yo creo que probablemente en el Perú un 80 o 90% no tiene para nada condición de doctrina autorizada. Hay que acreditar por qué la opinión doctrinal que utilizamos es doctrina autorizada. Hay una técnica de uso de argumento de autoridad, y entonces el juez entenderá que este sí es un argumento de autoridad que sustenta mi interpretación. Entonces hay toda una tarea de justificar, ¿no?, mi posición normativa. Eso debe ser muy útil al juez. El tema convencional, una jurisprudencia de un tribunal internacional. Miren, al juez le va a ayudar muchísimo y le va a dar la ocasión de construir una sentencia muy bien hecha. Igual en los hechos, hay técnicas de razonamiento probatorio. ¿Cómo razona la prueba directa? ¿Cómo razona la prueba indirecta? Solo un ejemplo, muy pequeñito. Un error que permanentemente cometemos los abogados es el siguiente: señor juez, en el presente caso el testigo fulano de tal dijo que la pared del colegio de abogados es roja, por lo cual está probadísimo, señor juez, que la pared del colegio de abogados es roja. Así hablamos. Y ese argumento, disculpen, no sirve para nada. Esa es una falacia argumentativa. De la premisa de que el testigo dijo que es roja, no se deduce que la pared es roja. Hay una premisa intermedia que falta, que son los argumentos de credibilidad.
Si hacemos esta justificación externa, normativa y fáctica, estamos construyendo un proyecto de sentencia en el alegato de clausura. Pero para poder hacer eso en el alegato de clausura tenemos que planificar desde mucho antes. A eso me refería con el plan estratégico. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor. Sobre el tema expuesto magistralmente por Julio César el día de hoy, en el extremo de la preparación del alegato de apertura, creo que tengo la necesidad de hacerles conocer a ustedes, muchos de ustedes son muy jovencitos, que en el año 2009, no sé si será hace mucho o muy poco tiempo, en donde tuve el honor de compartir un colegiado con el doctor Abril y la doctora Coronado, en donde se juzgó el caso Antojitos de Arequipa, donde el hecho era que el padre, la madre y la hija habían victimado a la hermana de a la prima de la madre intentaron sacar para dejarla, enterrarla por allí, y en ese momento se le descubrió. En el alegato inicial, fíjese, era 2009, casi un año de que había entrado en vigencia este sistema acusatorio. Nos llamó demasiado y con preocupación la alegación de dos abogados que en el alegato de apertura se demoraron 45 minutos cada uno. ¿Recuerda, doctor? 45 minutos cada uno hizo el alegato de apertura. ¿Qué pasó al final? Perdieron el juicio. El Ministerio Público estuvo muy atento de todo lo que dijeron. Y sobre el desarrollo probatorio fueron desbaratando uno a uno los argumentos expuestos por la defensa. Eso corrobora lo que nos acaba de decir hoy día Julio César. Era lo que quería manifestarles, nada más. Muchas gracias, doctor. No nos queda ninguna pregunta más. ¿Alguien más que quiera opinar para terminar? ¿No? Por allá, por favor. Bueno, doctores, buenas noches con todos los presentes. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué opina del hecho de los alegatos de apertura usar un lema? Un lema. Tengo entendido de que por ahí empezamos a sorprender al magistrado, ¿cierto? ¿Qué opina usted de poder usar un lema en cada inicio de alegato de apertura? Muchas gracias por su pregunta. Dentro de las pautas que en la bibliografía que circula en el medio, ¿no?, sobre alegatos de apertura, efectivamente dice, empiece con un lema o tema, le llaman otros, ¿no?, alguna frase que grafique la posición de la parte, ¿no? Por ejemplo, señor juez, este no es un delito no es un caso sobre violación, es un caso sobre falsa identificación por error policial. Entonces ahí yo de alguna forma ya le estoy diciendo dónde está mi caso, voy a acreditar que la policía se equivocó en identificar a la persona. Bueno, ese es una pauta, un consejo que se suele dar en los textos de litigación, pero yo creo que ahí tenemos que pensar lo siguiente: casi todo el material que existe en litigación, diría en el mundo, ¿no?, la mayor cantidad, salvo una que otra excepción, es de corte angloamericano. ¿Y qué pasa en el sistema angloamericano? El alegato de apertura tiene, sí, una importancia mucho mayor que en el nuestro. ¿Por qué? Porque al jurado, ¿no?, a un jurado lego, enfermeras, médicos, obreros, desempleados, etc., puedo empezar a persuadirlo desde el inicio. Y ellos van a resolver sin necesidad de motivar. Con sus impresiones pueden resolver. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Si un juez puede creer que es culpable, pero no tengo prueba, lo voy a absolver, porque no tengo cómo motivar una condena. El jurado no. Si el jurado cree que es culpable, lo va a condenar. Y entonces la persuasión, ¿no?, se da en el modelo de jurado desde el alegato de apertura. Por eso es tan importante el alegato de apertura en esos modelos. Yo creo que está sobredimensionada la teoría del alegato de apertura
para nuestro modelo. Está pendiente todavía construir una teoría de litigación para el ámbito romano-germánico. Doctor, muchas gracias. Terminamos, sí, con esa pregunta. ¿Alguna más? Allá. La última, por favor, arriba. Sheila. Allá. Sí se escucha. Doctor, una consulta. Estamos en el año 2019, nos manejamos con un nuevo modelo procesal y basándonos en las técnicas de litigación y lo que son los alegatos, ¿qué opina usted de los abogados que utilizan un poco de términos del derecho romano en sus aperturas o en sus alegatos de cierre? ¿Es recomendable, es aconsejable? He visto donde a veces la otra parte desconoce estos términos, como que desestabiliza, ¿no?, la función del juez y del abogado, y como lo que nos damos con las dos pesas, creo que deberíamos retroceder al derecho romano, o qué se debería hacer en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, doctor. A ver, vamos a reconducir la pregunta al uso en general de un lenguaje técnico, ¿no?, que puede ser terminología romana, latina, o inclusive una terminología técnica dogmática, técnico-jurídica. Hay una tendencia actual del uso del lenguaje sencillo, del lenguaje plano, etc., para las sentencias, las resoluciones. Yo no creo mucho en ese tema del uso del lenguaje llano. Yo creo que debemos tener un tema intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque para resolver algunos casos se necesita el uso de categorías dogmáticas complicadas, ¿no? Por ejemplo, temas dolo eventual, culpa inconsciente, omisión impropia, delitos de infracción del deber, autoría inmediata, en fin, hay cantidad de temas técnicos que son muy importantes para resolver el caso y que muchos de ellos tienen una expresión complicada en términos de su formulación lingüística. ¿Hay que usarlos o no? Depende. ¿Y de qué depende? Una vez más, de mi orientación a la sentencia, y entonces tengo que ver con qué tribunal, con qué jueces. Hay jueces, de hecho, que les encanta el manejo dogmático, conozco algunos de ellos, y entonces, si utilizo un lenguaje, aunque no me entienda nadie en el auditorio, pero que el juez me está entendiendo muy bien, tengo una gran ventaja. Le hago un discurso tremendamente técnico. El juez va a estar encantado porque es el lenguaje que usa, que manda, va a entender él. El fiscal, de pronto, si no tiene esa formación, en la práctica, me comento yo, por ejemplo, en estudio de control de acusación. Una estrategia de control de acusación puede ser formular, por ejemplo, defensas de fondo, una excepción de improcedencia de acción, un pedido de sobreseimiento por atipicidad. Formular una excepción excesivamente argumentada y en lenguaje sencillo podría ser contraproducente. En lo personal, ¿qué estilo prefiero? Un párrafo de 5 líneas a veces en lenguaje altamente técnico. Ya está planteado. En la oralización lo desarrollaremos y le daremos una potencialidad al tema. Entonces, depende mucho, yo creo, doctor, del contexto, ¿no? Ahora, si tengo un fiscal que es altamente técnico, ¿no?, de pronto, mientras yo estoy revisando solo finalismo, pues él conoce a Roxy y a Iacos y a Kinhoiser y a no sé qué cuántos, dentro del tema técnico me va a hacer papilla. Hay que analizar también el contexto, creo, para hacerlo, ¿no? Es contextual, ¿sí? Pensaría, general.